Bienvenidos a una nueva píldora para entender y comprender el desarrollo de una guía de práctica clínica. Esta es la primera píldora de la parte de los ejercicios, donde vamos a ver cada uno de los tres software que vamos a utilizar en el desarrollo de la guía de práctica clínica. El primer software que vamos a ver es el Covidence para hacer el cribado por título y abstract y a texto completo y luego hacer la extracción de los datos. Lo que vamos a hacer es una pequeña presentación del Covidence, del software, y luego a través del ejercicio número 1, que ya vimos en el training, iremos viendo cómo se desarrolla la primera fase de la guía, del desarrollo de la guía de práctica clínica. Bien, de la manera que vais a recibir o que vais a trabajar con Covidence para esta guía de práctica clínica será mediante una invitación. Es decir, recibiréis en vuestro correo electrónico una invitación a uniros a Covidence para una revisión concreta. Cuando aceptéis esa invitación, llegaréis a esta página y os encontraréis la revisión en la que vais a participar. Aquí veis en pantalla 2, porque yo tengo 2, pero vosotros veréis posiblemente solamente una. Bien, una vez que veáis esto en pantalla, tenéis que seleccionar la revisión en la que vamos a trabajar y os llevará a esta pantalla. Bien, os voy a explicar un poco cómo funciona Covidence en esta primera píldora y en las siguientes ya empezaremos con el ejercicio. Bien, lo primero que veis es que Covidence está dividido en bloques en la pantalla. El primer bloque es el de importar referencias. En el caso de esta guía de práctica clínica, como ya están importadas, no tendréis que hacer nada. En caso de que participéis en alguna otra y tengáis que importar referencias, tendréis que utilizar esta sección. La siguiente sección, que es la sección de título, screening por título y abstract, o cribado por título y abstract. Aquí tendremos una barra de progresión donde nos irá poniendo cuál es la progresión. En este caso, por ejemplo, hay 20 estudios para cribar. Según vayamos cribando, nos irán apareciendo en el apartado de Done, cuando se cumpla el requisito de que 2 revisores hayan hecho el cribado de un artículo. One vote, cuando solamente uno de los revisores lo hayan hecho. Conflictos, si es que de los 2 revisores uno lo acepta y otro lo excluye. Y cuántos quedan pendientes sin votos. Entonces esta barra de estado se irá rellenando. Aquí lo que nos va a decir es cuántos podemos cribar nosotros. Es decir, una vez que nosotros hayamos hecho todos los que aparecen aquí en pantalla, aparecerá un dedo pulgar hacia arriba diciendo que ya hemos hecho todos los cribados. Aquí arriba nos dice cuántos estudios hay para hacer el screening y aquellos en los que los 2 revisores hayan decidido excluirlo, pues aparecerá aquí como irrelevante. Aquellos estudios que se hayan votado por parte de los 2 revisores y se hayan aceptado pasarán a full text screening y se irá rellenando esta sección. De igual manera, en esta sección iremos cribando y haremos exactamente igual que en la sección anterior de screening por título y abstract. En el caso de la extracción, lo que vamos a hacer es, una vez que se vayan acumulando aquí los estudios, tendremos una pantalla que se nos abrirá y veremos en el ejercicio y nos dirá quién ha extraído datos, quién no ha extraído datos y quién ha hecho los cribados. Bien, eso por la parte central. Aquí arriba, donde vienen settings, vamos a tener toda la información sobre la configuración de esta revisión. En la primera parte, en Review Settings, tenemos el nombre, la fecha de la última búsqueda, es decir, de la actualización. Se puede pegar la estrategia. Si se quiere poner, si estamos haciendo una revisión o una actualización de una revisión previa, se puede poner el título. Y luego aquí son los requisitos de cuántos revisores se necesitan para los 2 screening. Yo lo he puesto en 1 porque, como esto es una demostración, así no necesito que nadie me haga de par y entonces pueda ir avanzando yo solo para enseñaros. Pero esto debe estar siempre en 2 para los 2 screening, ¿de acuerdo? Lo único que para esta revisión lo vamos a dejar en 1, puesto que es una demostración. ¿Vale? Voy a guardar los settings. Muy bien, la siguiente pestaña es añadir y quitar revisores. Aquí lo que nos vamos a encontrar es quién es el propietario de la revisión, es decir, quién la ha establecido y demás, y luego se han invitado a los revisores. Como esta es una versión de prueba, veis que no me deja invitar a más revisores. En la revisión de nuestra guía de práctica clínica no es una versión de prueba y entonces tendremos número de revisores ilimitados. En cualquier caso, sí os pido que no toquéis esta parte, solamente hagáis la parte de la revisión para no tener problemas. Luego, en Team Settings, lo que vamos a ver es
cuál ha sido el progreso de cada uno de los revisores. En este caso aparecen 3 revisores porque uno de los revisores se ha cambiado y se ve cuántos ha hecho cada uno. ¿De acuerdo? Es un poco el resumen. Nos encontramos que este progreso lo vamos a tener para cada una de las secciones, para Full Text Screening y para la extracción de datos. ¿De acuerdo? Bien, en criterios de inclusión y exclusión lo que tenemos son los criterios de inclusión numerados y en el orden que deben ser examinados. Es importante el orden, puesto que normalmente se pone en primer lugar el criterio que es más fácil de comprobar y con el que nos vamos a quitar más estudios. Si tuviéramos criterios de exclusión, se pondrían aquí. Aquí hay una opción que es las razones para exclusión. Esto es importante. Podemos poner nuestras propias razones, pero si dejamos estas, tenemos que insistir a todo el mundo que el orden en el que elijamos la razón de exclusión en el segundo cribado sea aquella que está en primer lugar en los criterios de inclusión. Es decir, si vemos un estudio que no es un ensayo clínico y no es en población pediátrica, la razón para excluirla es la primera, porque es el primer criterio de exclusión, el que no es un ensayo clínico, por lo tanto sería Wrong Study Design. Es importante esto porque luego hay que reportar en el diagrama de flujo las razones de exclusión a texto completo. Luego, otra cosa muy relevante también son lo que se llama las highlights. Highlights nos permite que cuando aparece cualquiera de estas palabras en el texto se nos ilumine en verde si es un criterio de inclusión o en rojo si es de exclusión. Esto nos facilita mucho, puesto que si un criterio de inclusión es que sea un ensayo clínico o población pediátrica y no aparece ni la palabra pediátrica en todas sus acepciones, o children o child, ni randomización, pues ya tenemos una pista de que probablemente ese estudio no sea ni randomizado ni en población pediátrica, con lo cual nos va a ayudar bastante. Bien, y por último, study tags son etiquetas que se pueden poner a los estudios. Por defecto está puesta esperando clasificación y estudio en marcha, pero nosotros podríamos poner todas las etiquetas que quisiéramos, por ejemplo, artículo interesante para la introducción, o si quisiéramos poner registro válido o alguna palabra. Bien, pues con esta introducción tendríamos explicado básicamente cómo funciona Covidence. Los 2 últimos botones, el de Prisma, lo que hace es darnos la información de cómo ha sido el flujo de la información. Es decir, según vayamos haciendo screening, nos irá poniendo cuántos han pasado a la siguiente fase, cuántos son irrelevantes, etc. Y luego, por otro lado, el botón de exportación lo que nos permite es exportar el documento de Covidence para luego importarlo desde Refman, que lo veremos en el siguiente ejercicio. Bien, pues hasta aquí esta píldora acerca de cómo funciona Covidence. En la siguiente ya empezaremos a hacer el ejercicio.